Son las 2 de la tarde con 17 minutos y le agradezco muchísimo esta tarde a mi querido amigo Rodolfo Ruiz, el director de iConsulta y también autor de La Corte de los Milagros, poder platicar con él. Y saludamos donde esté a Jorge Rodríguez porque anda tomando un merecido descanso, así es que ya se reintegrará la próxima sesión. Pero Rodolfo, hay mucha información de poder y de política y esta mañana te leía yo con mucho detenimiento de lo que está sucediendo y de lo que va a suceder, porque tú mismo advertías la semana pasada de la posibilidad de que en función de la toma de decisiones de quién fuera candidato o candidata de Morena a la presidencia municipal, iba a haber un ajuste o de las fuerzas que confluyen en ese partido político. Muy buenas tardes y muchísimas gracias, Rodolfo. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues bien, Pues aquí una decisión, escuchándote. digamos, polémica, ya se esperaba, controvertida, ya se esperaba, que resultara perdedor, no iba a aceptar los resultados, también se esperaba, y pues en este caso resultó Biestro, es el gran damnificado de este proceso, o uno de los grandes damnificados de este proceso, y como ya lo anunció desde el viernes que se supo que Claudia Rivera sería la candidata, que va a impugnar el resultado, que va a impugnar la encuesta. De hecho, vino cuestionando él días antes de que se dieran de que Morena hiciera público su resultado, venía cuestionando el procedimiento, decía que era opaco, pero la verdad es que así han sido todos los procedimientos de Morena. El problema está en que ahora, Fernando, existe un resolutivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que obliga a Morena a transparentar las encuestas. Y yo creo que es lo que tendría que ocurrir, aunque insisto, esta ha sido la dinámica, esta ha sido, digamos, la costumbre que ha prevalecido en Morena. Hay que recordar que en los dos procesos donde Luis Miguel Barbosa salió nominado como candidato de Morena a la gubernatura de Puebla, primero en 2018 y luego en 2019, en ninguna de las dos ocasiones se dieron a conocer los resultados de las encuestas. ¿Y en las encuestas? Los resultados de ambos métodos fueron reservados. El problema, Sí. insisto, es que ahora ya existe un resolutivo del Tribunal Electoral que obliga a Morena a transparentar estos resultados. Oye, ahora que platicas, creo que un poco también para que nuestro auditorio vaya entendiendo cómo se da, es que Morena tiene una Comisión Nacional de Encuestas, ¿eh? Antes, originalmente, las mandaban a hacer con empresas privadas, pero ahora ellos mismos aplican sus encuestas y por eso guardan con mucho recelo los resultados, ¿no? Con todo y que dices bien, hay un resolutivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que los obliga a transparentar. Y yo creo que es a lo que va a apelar Gabriel Biestro y también algunos consejeros estatales, Rodolfo. Así es. Y bueno, y creo que, digamos, el camino para que Claudia Rivera sea candidata pues, todavía es largo. O sea, todavía tiene que pasar varias aduanas. Tiene que pasar, digamos, la aduana de la impugnación, de la inconformidad de Gabriel Biestro, que seguramente llegará al Instituto Electoral del Estado y de ahí pasará al Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Son dos aduanas difíciles en las que el gobernador podría tener alguna influencia y donde pues la candidatura de Claudia Rivera podría atorarse. Esta mañana el gobernador hablaba, y creo que vale la pena subrayarlo, de que no todo está resuelto y el escenario puede cambiar. Textual, ¿eh? O sea, digo, no, como bien dices, son pasos que tienen que dar, porque hay que también subrayar que la campaña para presidentes municipales en Puebla y diputados locales empieza el 4 de mayo. Es decir, que tienen que pasar todo abril. Bien, regresamos con Rodolfo Ruiz ahora por la vía telefónica. Tenemos algún problema con la señal de internet, pero por aquí ya te tenemos, Rodolfo. Y decías algo que creo que va a ser muy relevante. El factor Luis Miguel Barbosa, el gobernador de Puebla, porque eso puede detener que otros partidos respalden a Claudia Rivera en sus aspiraciones. Contrario a lo que acabamos de ver, que el PRI ya hoy recibió, incluso por primera vez, yo creo que Eduardo Rivera pisa el PRI en su vida. Digo, situaciones que se dan, ¿verdad? Sí, digamos, aunque, digamos, ahora sí que el respaldo del PRI en la capital tampoco creo que le aporte mucho a Eduardo Rivera. Es más, simbólico, quizás ¿no? hasta le reste, pues. Uh-huh. Pero sí, se están dando, digamos, situaciones muy diferentes. Digamos, mientras el PRI sale y respalda a la candidatura del panista Eduardo Rivera, la verdad es que quién sabe qué vaya a pasar con Claudia Rivera.
yo veo complicado que otros partidos políticos en los que el gobernador tiene influencia, el gobernador o sus operadores como Eric Otoñeto tienen influencia, puedan respaldar la candidatura de Claudia Rivera. Y hablo concretamente del Partido del Trabajo, o hablo del Partido Verde Ecologista, o los dos partidos estatales, Compromiso por Puebla o Pacto Social de Integración. Lo peor que le podría ocurrir a Claudia Rivera es que fuera solita, pues, en esta elección. O sea, solita y teniendo a un grupo importante de Morena, encabezada por Gabriel Biestro, por, digamos, algunos consejeros estatales y por algunos operadores del gobernador, como Eric Otoñeto, creo que será muy difícil esta elección. Sobre todo si partimos de que Claudia Rivera, digamos, aparece en las encuestas por abajo de Eduardo Rivera. Hay que distinguir que el PAN y Morena aparecen en las encuestas muy parejos, pero como cuando partidos. al PAN se le pone candidato y a Morena se le pone candidato, hay una ventaja de Eduardo Rivera. Hay algunos que dicen que es de 15 puntos, y yo creo que 15 puntos son demasiados para revertir en un proceso tan corto como el que vamos a vivir. Oye, bueno, entonces, ese escenario, de acuerdo a tu experiencia, ¿crees que todavía le falta a Claudia Rivera para consolidar la candidatura? Sí, mira, yo creo que, como tú lo decías al principio, yo creo que finalmente Claudia va a ser la candidata, pero si, digamos, se mantiene la dinámica que estamos viendo, creo que será muy difícil para Claudia, digamos, reelegirse como presidenta municipal, sobre todo si no tiene, digamos, la unidad de Moreno o de todo el partido, y si no cuenta con el respaldo de otros grupos partidistas y otras organizaciones. Y teniendo al gobernador en contra, pues lo veo muy complicado. Ese sería el escenario. Oye, y bueno, entre otras cosas, lo de Eduardo Rivera, ¿cómo lo ves? Ya empezaron ahora sí los panistas, ya, digamos, ya se quitó la presión que todavía existía hasta la semana pasada, porque ya incluso el Comité Nacional ya avaló a los candidatos. Sí, digamos, siguen las presiones por las regidurías, pues, mientras la planilla no se registre, mientras Eduardo no registre su planilla con el síndico y con los regidores, creo que puede haber cambios y creo que todavía hay algunas presiones, pero digamos que van más encarrilados por ese lado, por el lado del Partido Acción Nacional. Y yo creo que Eduardo pues, tampoco va a un día de campo, creo que él tendría que hacer más de lo que ha venido haciendo. Él hoy viene, yo diría, ganando de muertito. ¿Por qué? Pues porque las circunstancias le favorecen. No va a haber actos masivos. Él es, digamos, es una figura conocida, digamos, tiene buen nivel de confianza. Y creo que si las elecciones o el proceso, digamos, se mantiene pues cerrado, con pocos actos, con una participación baja, creo que esto podría favorecer a Eduardo Rivera, sobre todo si Claudia Rivera pues sigue con las dificultades que vemos que tiene, ¿no? Sobre todo el rechazo de gobernador. Claro. Oye, por cierto que hoy el decreto del gobernador para los próximos 15 días, ya hablan de que podrán haber reuniones en salones de fiestas, en fin. ¿Podría aplicarse eso a las campañas políticas? ¿Hasta 100 personas podría ser el máximo que podrían reunir los candidatos? Pero siguen siendo actos pequeños, Fernando. Para lo que estamos acostumbrados en los mítines partidistas, creo que encuentros de 100 personas son eventos pues pequeños, y son eventos que pues les van a significar a los partidos políticos una gran erogación, pues. No le veo mucho sentido a un partido político rentando un salón para 100 personas. O sea, yo creo que lo que podríamos hacer es a mítines al aire libre con 100 personas y pero en fin, creo que esto podrían, digamos, subsanarlo con una buena campaña en redes sociales, con una buena campaña digital, usando otros medios alternativos, pues. Oye, y en el caso de Acción Nacional, con el tema, en general, digo, le salió barato a Genoveva Huerta después de tantas impugnaciones, porque solamente donde hubo que tener una repetición y una consulta vindicativa fue en San Andrés Cholula, ¿no? Donde finalmente quedó Edmundo Tlategui y, hasta donde entiendo, Raimundo Cuautli, que originalmente había sido designado, se va a tribunales. Sí, se va a tribunales, lo mismo que Blanca... Jiménez. Otra aspirante panista, Blanca Jiménez. Erika de la Vega. Ah, Erika de la Vega. Pero Erika de la Vega va por San Pedro Cholula. Hay dos impugnaciones, ajá, pero creo que ninguna de las dos va a prosperar. Creo que el candidato que se va a mantener va a ser Edmundo Tlategui.
que ya fue el candidato en las elecciones de hace 3 años, es decir, va a contender contra la misma Karina, lo mismo que va a ocurrir en Puebla, se van a repetir las elecciones con los mismos candidatos en Puebla capital, van a contender Eduardo Rivera con Claudia Rivera, como ocurrió hace 3 años, con la diferencia de que hace 3 años Claudia Rivera por la ola López Obradorista ganó la elección. Habrá que ver hoy que no está la ola López Obradorista, o no está, digamos, Rafael Moreno Valle atrás de los candidatos del PAN, ¿qué pasa en estas elecciones? Oye, y hablando precisamente de las olas, tema de cómo vienen las candidaturas, ¿sabes algo de los candidatos a diputados de Morena? Porque ahí también va a ser significativo, porque el gobernador tenía varios candidatos a diputados y no sé si vayan a ser nominados o vayan a tener otras propuestas. Pues mire, Fernando, lo que yo he visto es que en los candidatos a diputados federales de Morena, creo que el gobernador pues fue marginado, o sea, tiene 1 o 2 posiciones, no tiene más. Creo que el mensaje que le mandan con la designación de Claudia Rivera, pues tampoco es un buen mensaje para el gobernador, y creo que la misma tónica se va a repetir con los candidatos a diputados locales de Morena, por lo que yo creo que el gobernador va a buscar hacer su propia mayoría, en algunos casos aliándose a los candidatos de Morena, y en otros, digamos, haciendo equipo con otros partidos, como el PT, como el Partido Verde Ecologista, o las nuevas opciones, pues los nuevos partidos. Creo que el gobernador va a jugar su propio juego, y en algunos casos jugará con Morena, y en otros jugará en contra de Morena, y lo que sí buscará es tener, digamos, o lo que va a buscar es garantizar tener la mayoría parlamentaria en la próxima legislatura, que sería la 61 legislatura del Congreso del Estado. Oye, Bastante difícil, pero creo que el gobernador va a apostar a eso, pues tener su propia mayoría con Morena o sin Morena. Algunos dirigentes de los nuevos partidos, de los que van a ir solos en esta ocasión, han dicho que el gobernador les ha pedido la primera posición de sus plurinominales, y algunos han aceptado. Sí, y yo creo que lo van a aceptar. Y pues te digo que el gobernador va a operar con Morena, en algunos casos, y en otros sin Morena, o en contra de Morena, y que lo que va a tratar de hacer es tener su propia mayoría parlamentaria. Oye, y en ese escenario, ¿cómo ves la designación de Charbel Estefan para diputado local y ya no federal? Pues mira, no sé qué habrá pasado a nivel federal para que lo hayan bajado, y lo que yo veo es que Charbel, bueno, pues va a tratar de, digamos, de colarse al Congreso, y desde el Congreso pues va a tratar de ganar reflectores para el proceso del 2024. Pues no veo a Charbel como un diputado local, yo más bien creo que Charbel lo que necesita, Estefan Bachiller, es una posición, y creo que por eso sería importante que él, digamos, arribe al Congreso del Estado, y que desde ahí pues va a tratar de hacer, digamos, lo necesario para posicionarse como uno de los aspirantes del PRI a la gubernatura en el 2024. Oye, de todas maneras, Charbel Estefan, digo, hasta donde entiendo, puede ser en su momento un aliado del gobernador ya dentro del Congreso. Pues mira, podría ser, pero el gobernador también ha maltratado mucho a Charbel. Cambió, eso ya cambió. Te recordarás que Charbel fue el secretario de Finanzas con Guillermo Pacheco Pulido. Sí. Y una vez que llegó el gobernador, pues hubo señalamientos de corrupción, acusó de corrupción, dijo que hubo corrupción en la Secretaría de Finanzas, que Jorge Estefan se había gastado mucho más del presupuesto que habían convenido. Entonces, ha habido como muchas críticas de parte del gobernador a Jorge Estefan. Ya fueron aliados en algún tiempo, rompieron, y tampoco me extrañaría, digamos, que volvieran a ser aliados, Fernando. Hoy te puedo decir... En fin, creo que Charbel es un político pragmático, y él va a tratar de sacar provecho de este pragmatismo político. Yo te puedo decir hoy, sin temor a equivocarme, que ya hay un puente en principio de comunicación entre Charbel y Casaguayo, y esto ha cambiado radicalmente las relaciones que se tenían quizá el año pasado, ¿no? En términos de esto, y que bueno, vamos a ver cómo finalmente resulta todo este asunto. Oye, y el tema de las vacunas, cuéntame, ¿cómo estás viendo tú todo este procedimiento que además le tocó ser sede a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla cuando la Secretaría de Salud no quería que fuera ahí? Bueno, pues qué bueno que prevaleció la razón, Fernando. O sea, finalmente creo que las instalaciones de Ciudad Universitaria son instalaciones adecuadas.
Creo que lo mismo tendría que hacerse en la parte norte del estadio, en el estadio Cuauhtémoc. En fin, hay que buscar ese tipo de lugares donde, digamos, con estacionamientos muy amplios, donde pueda haber vías de circulación rápida como podría ser la autopista. Y lo que estoy viendo es que hoy está siendo como muy complicado, hoy que fue el primer día, mucho tráfico alrededor de Ciudad Universitaria, y ojalá todo salga bien, pues. También creo que la plataforma se ha estado cayendo. En fin, estamos viendo lo que hemos visto que ha ocurrido en otras ciudades y en otros puntos donde se ha aplicado ya la primera dosis de la vacuna anti-COVID. Oye, pero pareciera que al presidente López Obrador ahora sí le preocupa el tema de la vacunación, ¿no? Está acelerando la vacunación de los mayores de 60 años y pues él espera empezar a aplicar, ¿qué será? 500,000 dosis diarias, ¿no? Que sería más o menos un ritmo distinto al que hasta ahora hemos llevado. Pues ojalá lo hiciera, Fernando. Ojalá las vacunas se aplicaran lo antes posible, independientemente de si eso va a tener un beneficio, un perjuicio electoral. Creo que lo que urge es aplicar, digamos, vacunas al mayor número de habitantes y pues, que la población también se cuide, porque pues, de nada sirve que unos estén aplicando la vacuna, muy pocas, por cierto, para el número de habitantes del municipio, del estado o Sí. del país, mientras otros se están yendo de vacaciones sin sana distancia, sin las medidas, digamos, preventivas necesarias. Y yo creo que lo que vamos a tener es que después de Semana Santa vamos a tener una tercera ola que va a ser, digamos, trizas o que va a barrer, digamos, lo que se haya avanzado en materia de vacunación. Oye, y preguntándote, ¿tú opinas que la vacuna va a ser utilizada como elemento político, como un factor para la elección del 6 de junio? Pues mira, yo creo que pues ya se está utilizando. Yo veo los spots de Morena, donde ellos ya, digamos, venden este beneficio, pero yo no sé si los electores vayan a creer ese tipo de cosas. En realidad creo que, digamos, ha habido una mala logística. Creo que las acciones del gobierno para combatir esta pandemia han sido ineficaces, ineficientes, que ha habido una gran irresponsabilidad y que creo que eso, pues, digamos, un sector importante del electorado podría cobrarle factura a Andrés Manuel López Obrador. Habrá quien, digamos, vote por él, crea que sus acciones han sido positivas, y voten por él, pero habrá otro sector muy importante que creo que va a votar en contra, considerando todas los errores que se han cometido digamos, para el combate a esta pandemia, Fernando. Oye, y en el caso del Instituto Nacional Electoral, que está sometido a la presión, como nunca habíamos visto de un presidente de la República, contra la autoridad electoral. Pues, y desgraciadamente el tribunal, pues se ha visto poco autónomo, Fernando. Ese es lo más lamentable, pues. Pero se prometió una división de poderes. La Cuarta Transformación habló de una división de poderes a nivel nacional. A nivel estatal, el gobernador, uno de sus principales temas en la campaña fue, digamos, la división de poderes, una reforma de Estado para fortalecer la división de poderes. Y lo que estamos viendo es que esto solamente quedó en promesa de campaña, porque en la práctica, digamos, ni el Ejecutivo Federal ni el Ejecutivo del Estado respetan la división de poderes, no respetan al Poder Judicial y han convertido al Poder Legislativo en un órgano de trámite. Bueno, pero por lo pronto la autoridad electoral federal está en la picota, ¿no? Está verdaderamente en un momento muy complicado por todas las presiones que está recibiendo. Sí, aunque, digamos, si juzgamos las últimas resoluciones y nos referimos en concreto a la de Félix Salgado Macedonio, pues creo que hubo una mayoría contundente, Fernando. O sea, no fue una mayoría, digamos, no fue un voto la diferencia, sino fue una mayoría contundente la que votó en contra de mantener el registro a Félix Salgado Macedonio por no haber hecho la comprobación de sus gastos de precampaña. Claro. Bueno, pues vamos a ver cómo resulta todo esto. De todas maneras, la próxima semana, el próximo domingo, cambia el horario de invierno, entra el horario de verano, cambia el de invierno, pero ese mismo día arrancan las campañas federales, ¿no? Y vamos a ver ya a más actores políticos en escena. Así es, Fernando. Y pues lo deseable es que la gente, digamos, se anime y participe, no deje de votar, porque si no vota, nosotros tomarán las decisiones por ellos.
Muy bien. Rodolfo, yo sé que vas a tomar un merecido descanso, pero que también le vas a dar mantenimiento al sin duda exitoso portal y consulta. Y te vamos a extrañar toda la semana, Rodolfo. Pues mira, vamos a estar digamos, en activo. El portal sí está, digamos, en un proceso de mantenimiento por cambio de servidores. Es un proceso muy complicado. Pudimos haber mantenido el portal, pero sí va a estar cayendo constantemente. Entonces preferimos mejor hacer un receso de una semana, digamos, para hacer un cambio, digamos, con más tranquilidad, sin estar afectando a nuestros usuarios, a nuestros lectores. Y el próximo lunes estaremos ya de regreso. Lo digo no Muchas por gracias, Fernando. no, lo digo no por otra cosa, sino porque ya ves que luego empiezan las especulaciones y las situaciones. Yo creo que además el trabajo, la línea editorial, la línea política que ha asumido y consulta desde su fundación no ha cambiado, ¿no? Y yo creo que hacen un buen periodismo y ahora se van simplemente a una toma de unos días para unos ajustes. Así es, Fernando. Y el próximo lunes estamos de regreso. Muchas gracias. El próximo lunes te estaremos leyendo, por supuesto, y aquí seguimos a tus órdenes. Y de veras, muchísimas gracias, como cada 15 días, por tu tiempo y por estar con nosotros. No, al contrario, muchas gracias a ti, Fernando. Un fuerte abrazo. Saludos y fuerte abrazo a toda la audiencia también. Gracias, Rodolfo Ruiz, director de Consulta, autor de la muy leída Corte de los Milagros.